Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos pues, para informaros, para enmarcaros, para opinaros sobre las cosas que a nosotros honestamente me parece que hay que conocer, nos parece a todos los del equipo que hay que conocer y por lo tanto a eso nos dedicamos inexorablemente y con el mejor de los propósitos, el de defender las cosas con valentía pero con rigor a la vez y el de hacerlo en un ambiente general de libertades, porque esta no es una telepedro, ya lo irán viendo ustedes a continuación. Por ejemplo, oiga, es que si no miran algunos medios de comunicación de esta noticia no se van a enterar. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó en Londres este fin de semana? Pues hombre, que las calles estaban a reventar de lemas, de banderas de Inglaterra, del Reino Unido, de lemas contra la inmigración, de gritos a favor de la dimisión del primer ministro Keir Starmer. Dicen que 110.000, yo he visto las imágenes, francamente, vamos a ver si podemos ver algo de eso, y me parece que hay una barbaridad de gente. Hay quien dice de los convocantes y tal que había cerca del 1.000.000 de personas, no lo sé. En cualquier caso, lo que sí sé es que esta macro manifestación que ven ahí no la convocó ningún partido político, la convocó un activista que se hace llamar Tommy Robinson, y era una marcha, una concentración en favor de la libertad de expresión, según decía Robinson, cansado de que de algunas cosas no esté bien hablar, cansado de que de algunas cosas no hable nadie, cansado, bueno, lo que pasa aquí, ¿qué queréis que os cuente? Ha habido muchas protestas en el Reino Unido contra cosas que han hecho los migrantes, por lo tanto han sido protestas contra o anti-inmigrantes, y eso pues incluso lo han llevado a los hoteles habilitados para que vivan ahí los solicitantes de asilo, mientras, y este es uno de los argumentos clásicos del tal Robinson, oigan, nuestros veteranos están tirados por las calles, nuestros veteranos han ido a defendernos a determinadas guerras, no tienen ningún tipo de protección, y aquí los hay que están pues viviendo en hoteles tan ricamente. Robinson en realidad se llama Stephen Yaxley Lennon, había sido fundador de la defensa del inglés, la Liga para la Defensa del Inglés, que nació cerca de lo que podríamos llamar el movimiento hooligan. Esto es lo que decía de esta marcha Elon Musk, que estaba casualmente por allí. Tanto si escogéis la violencia como si no, la violencia va hacia vosotros. O lucháis de vuelta o morís. O lucháis de vuelta o morís. Y esa... Bueno, Elon Musk defendiendo la violencia, os la vais a llevar por delante, os guste más, os guste menos. Bueno, hablemos ahora de un tema, el gran tema del día en materia nacional, quitando las payasadas de Pedro Sánchez con respecto a la vuelta, que le presentan como el tío más antisemita de los líderes europeos. Quitando eso, yo creo que hay un tema mucho más interesante, sobre todo a futuro, porque el Tribunal Supremo parece que tiene suficientes indicios para imputar al PSOE por financiación ilegal. Bueno, pues yo quiero hablar con doña Teresa Gómez, que es quien publica esta noticia. Ahora establecemos contacto con ella. Buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantado de verte. Muchas gracias por aparecer en el programa. Por ser breves, vamos a ver. ¿Qué convicciones crees tú que guían al Supremo? Bueno, pues a nosotros nos consta, y además lo tenemos acreditado por fuentes de la investigación y fuentes judiciales, que los agentes de la unidad investigadora de la UCO ya han trasladado al juez Leopoldo Puente varios indicios para poder demostrar la presunta financiación irregular del Partido Socialista como beneficiario de esta trama, ¿no? Nosotros nos dicen que se ha canalizado, o que al menos los agentes han visto cómo determinadas donaciones realizadas por los imputados, por Sánchez Cerdán y por Ábalos, que previamente ese dinero provenía presuntamente de las comisiones ilegales cobradas a estas empresas, la transfería al partido a través de donaciones. Por lo tanto, si las donaciones tienen un origen ilícito,
nos dicen las mismas fuentes de la investigación, hay ya indicios para poder sospechar que el Partido Socialista se ha financiado de manera irregular. Entonces, en base a estos indicios, que de manera periódica los agentes de la investigación se suelen reunir con el juez instructor Leopoldo Puente, en base a estos indicios, en las próximas semanas / meses, el juez Leopoldo Puente imputará como persona jurídica al Partido Socialista. Es decir, que de algún modo la justicia renuncia a una posición de buscar exhaustivamente todos los rincones para ver qué, y una vez tiene confirmado el delito por 1, 2 o 3 casos, se conformará con eso y tirará para adelante para no hacer pues que esto se alargue demasiado, como creo que escribes tú misma. Sí, así es. De hecho, a nosotros lo que nos dicen es que parte de ese dinero provenía o esas pruebas se han hallado durante los registros en la sede del constructor Pepe Ruz, que Pepe Ruz es uno de los constructores de la trama, que hace un año nadie le conocía, pero nosotros ya hablábamos del famoso Pepe Ruz, un constructor muy amigo de Ábalos que comenzó sus pequeñas empresas a recibir adjudicaciones millonarias cuando Ábalos llegó al gobierno. Pues a nosotros nos dicen fuentes consultadas que a raíz de, pues de los registros realizados en las sedes de las constructoras de este empresario, que de hecho era quien capitaneaba lo que nosotros llamábamos el grupo acelerador, un grupo formado por varios empresarios, que una de las personas que formaba parte de ese grupo nos concedió una entrevista como testigo protegido y ya señaló, antes de que Santos Cerdán terminase imputado y en la cárcel, ya señaló a Santos Cerdán como uno de los responsables de todo este entramado. Pues ese constructor lo que hacía era traer a empresarios que querían conseguir contratos públicos y a cambio tenían que pagar una cuantía, un 20% de la licitación iba directamente para el partido y otro porcentaje para el político de turno que hubiese ayudado en la gestión. De hecho, en uno de los últimos informes de la UCO, lo que la UCO dice, y para mí esto es muy importante, dice que lo que precipitó presuntamente el cese de José Luis Ábalos fue que fuese por libre y que por eso durante... cuando Pedro Sánchez le comunica el cese a Ábalos, dice textualmente la UCO que previsiblemente fue por haber cobrado comisiones a espaldas del partido, es decir, haberse llevado una pequeña mordida cuando la gran parte de la mordida tenía que ir para el partido. Y entonces, en base a esto y en base a esos registros, nos dicen que hay indicios suficientes para ver cómo parte de esas comisiones que se cobraron a estas empresas que han recibido una adjudicación de contrato público amañado, parte de esas comisiones, tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos las dirigían al partido para financiar al partido en concepto de supuestas donaciones. Fíjate, Teresa, que fantástico todo. Resulta que es el PSOE hecha por infidelidad. Por otro tipo de infidelidad, ¿de acuerdo? Sí, pero por infidelidad, ¿eh? Claro, un tío que es que Ábalos muy fiel no era en ninguno de los aspectos de su vida. Es un poli infiel, pues ¿qué esperas que haga con el dinero? Teresa Gómez, muchas gracias por seguir ahí al pie del cañón, escribiendo cada día. Muchas gracias a tu medio, a The Objective, que está haciendo muchas cosas y muy bien. Te lo agradezco de verdad. Te mando un fuerte abrazo. A ver si nos vemos pronto. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Bien, nosotros hemos de continuar. Tenemos que continuar en las noticias que nos van a afectar, pero que no están, como la de Ábalos, tan directamente, tan entrañablemente sujetas a estos comentarios de la infidelidad de Ábalos con el dinero y con todo. En fin, bueno. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a Alemania. En Alemania se han producido elecciones en el Länder más poblado. Y por ello, pues es muy importante el resultado. Y ahí hemos podido ver cómo la AfD, el partido, digamos, hermano de Vox en Alemania, ha triplicado sus resultados electorales, como les decía antes, en la región más poblada de ese país, enorme, por cierto, y muy poblado, pero esta es la región más poblada. Desde que se creara este partido que maneja o que lidera Alice Weidel, en 2013, pues este partido no ha dejado de crecer, especialmente en los estados del este, pero ahora ese crecimiento también es indiscutible en todo lo que podríamos llamar el conjunto de la
de la antigua República Federal Alemana, los Länders que siempre estuvieron ahí, ¿no? En fin, bueno. Y de aquí, de Alemania, con este prometedor resultado electoral que acerca a AfD al éxito en un histórico resultado en Renania, nos vamos a Estados Unidos. Estados Unidos sigue en shock, sigue conmocionada por el asesinato de Charlie Kirk. Después vimos aquí el viernes, la detención de Robinson, que parece que le entregó su padre, que es el sheriff de donde él reside, del condado ese, aunque no reside en casa de sus padres, como hemos podido saber. Parece que él no colabora con las autoridades, parece que su compañero de piso, hay quien dice que tenían una relación más allá de ser compañeros de piso, eso no está comprobado, pero el gobernador de Utah, el lugar donde se produjo el asesinato, el lugar donde vivía el asesino, donde hasta ahora vive, es el que da explicaciones a propósito de los últimos acontecimientos en lo que toca al asesino. No ha confesado ante las autoridades, no está colaborando, pero toda la gente a su alrededor sí, y eso es importante. Hemos confirmado que su compañero de piso es también su pareja, un hombre que está transicionando a una mujer, algo también corroborado por el FBI, y esa persona sí que está colaborando con nosotros. Y eso que dice el gobernador de Utah puede ser importante porque podrá ayudarnos a componer el por qué se decidió a matar a Charlie Kirk, y a lo mejor eso tuvo que ver, eso que citaba el gobernador de estar transicionando hacia ser una mujer. Bueno, ya veremos. En cualquier caso, Donald Trump insiste en que estará presente en los actos funerarios o sobre la memoria de Kirk y que le va a conceder la Medalla de la Libertad, que es una de las mayores condecoraciones a civiles en Estados Unidos. Era amigo de mucha de la gente de esta sala, y era un tío muy especial. Yo iré a su funeral, aunque será muy pequeño. Yo quería que se hiciera un funeral grande porque le vamos a dar la Medalla Presidencial de la Libertad. Es el mayor reconocimiento que se le puede dar. Merecido reconocimiento, en mi opinión, porque este era un hombre que se defendía con el diálogo. Esto es algo básico. Cuando le acusan de ser una persona violenta, pero vamos a ver qué violencia, si este era un tío que se paraba a hablar con el primero que le decía, no estoy de acuerdo con usted y se sentaba y dialogaba con unos, con otros, mírenlo si quieren en internet, charlas sobre cualquier cosa. Eso sí, era un hombre que no rechazaba la oportunidad de defender sus creencias, defendía sus creencias. Muchos lo relacionan con la fe, probablemente, pero hablamos de creencias, algunas de ellas también políticas, de las que estaba absolutamente convencido, sin querer imponerlas, dialogando sobre ellas con los demás. Ese es un pequeño aspecto que no tienen en cuenta muchos que han justificado el asesinato, el execrable asesinato. Algunos medios de comunicación en España, un día les haré una lista, no la tengo completa, haré el esfuerzo de completarla para ustedes, de todos aquellos que han hablado de la muerte de Charlie Kirk. ¿Cómo que la muerte? ¿Que se ha caído del escenario o que le ha dado un yuyu? No, le han pegado un tiro, por lo tanto, le han asesinado por cuestiones relacionadas con el mensaje que él remitía a los jóvenes en Estados Unidos, por cierto, de forma bastante exitosa. Su capacidad dialéctica, cuando se sentaba a dialogar, pues es verdad que demostraba ser una persona muy smart, muy rápida, y demostraba ser una persona muy convencida de sus creencias, capaz de sentarse y defenderlas ante cualquiera. Una persona con muchos conocimientos, un transeúnte, una persona con pocos conocimientos, un estudiante, una persona mayor, da igual. A Charlie le daba igual. Y esa es la política en estricto sentido puro del término. Luego ya cuando uno defiende a los palestinos en la Vuelta de España, la política se vuelve oscura y turbulenta. Bueno, perdón por la perorata. Vamos a otra cosa que tienen que conocer, y es que Rusia, 2 días después, de mandar unos drones explosivos y algunos con aspecto de misil a territorio de Polonia, decidió mandar otro, iba a decir pepino, pero ya esto está fuera de moda, esto es un dron
este era el dron ruso que invadió el espacio aéreo de Rumanía. Aquí hay que decir que este dron no se estrelló contra nada porque una patrulla de cazas rumanos lo tumbó antes de que pudieran saber qué objetivo llevaba. Afortunadamente, yo prefiero que la verdad que sea así, que lo tumben y no sepamos si iba a un edificio con personas o algo por el estilo. El Ministerio rumano de Defensa emitió un comunicado, lo vamos a ver a continuación, en el que, pues claro, naturalmente rechazan que les manden, pues eso, que desde la Federación Rusa les manden drones explosivos. Y, por cierto, dice que condenan las acciones irresponsables de Moscú y alegan que el dron ruso violó su espacio aéreo durante un ataque a la vecina Ucrania, lo que llevó a Rumanía a desplegar aviones de combate. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué vas a decir cuando las cosas pasan y son de esta manera? Bien, continuamos nosotros nuestro devenir. Por cierto, ya saben que este fin de semana tuvo lugar, sábado y domingo, el Viva, que es una cita tradicional, creo que van por su cuarta edición, que convoca, en este caso, Patriots, que antes convocaba en solitario Vox, y que ahora, pues, ese grupo del que forma parte Vox en el Parlamento Europeo, por cierto, ahí ven a Abascal con la camiseta que le gustaba llevar a Charlie Kirk, el fallecido, Freedom, dice ahí. Bien, Santiago Abascal ha cargado contra el califato islámico, atención, de Bruselas, porque según Abascal, el líder de Vox, todo esto del desastre de la inmigración, del desastre del islamismo radical en tantos y tantos lugares de Europa, en Bruselas, en París, bueno, pues tiene que ver enormemente con la flojera con la que las autoridades comunitarias abordan este asunto crucial para Europa, que es la inmigración. Vamos a escuchar a Abascal. Leía hace poco las declaraciones de una política con velo de Bruselas, que le decía a los habitantes de un barrio de Bruselas, el barrio de Molenbeek, que los que no quieran ver mujeres con velo, que se fuesen del barrio. Y quieren decir que todos los que se oponen y nos oponemos al islamismo tenemos que abandonar nuestras propias patrias. Pues no nos vamos a ir, ni de nuestros barrios, ni de nuestra patria, ni vamos a aceptar que proclamen el califato de Bruselas y que pretendan imponernos desde allí lo que nuestros pueblos rechazan y han rechazado a lo largo de su historia. El califato de Bruselas y la taifa española, porque a veces parece que vivamos en una taifa donde la gente es manipulable hasta los extremos bárbaros. Lo hemos visto con la Vuelta Ciclista. Han caído ciclistas, algunos han tenido que retirarse, arruinar el año por caídas que han producido pues chinchetas, trozos de cristales, los manifestantes, el hostigamiento de los deportistas que estaban haciendo la Vuelta Ciclista a España. La han devaluado, lógicamente. Si al que gana la Vuelta le tienes que dar la copa en el parking de un hotel subido a un frigorífico tumbado, pues claro, ¿qué quieres? ¿Qué gloria tiene eso? ¿Y cómo lo van a tratar los medios internacionales? Justo, contarán lo que ha pasado, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que la izquierda española ha jaleado ir a molestar a los ciclistas, ir a perjudicar a la Vuelta Ciclista a España, porque participa un equipo de Israel. No porque están en contra de Netanyahu, no, porque participa un equipo de Israel, como si Israel fuera Netanyahu, cuando estamos acostumbrados a ver manifestaciones de israelíes, porque Israel es una democracia, a diario protestar contra las cosas, algunas que no, yo tampoco las comparto, que ha decidido Netanyahu, lo cual no me lleva a las calles a hacer este tipo de gamberradas, este tipo de burradas que ayer llegaron a su culmen, el final de la Vuelta en Madrid. Incidentes tirando de todo, incendiando a veces, bueno, hostigando a la policía. Es verdad que la policía pues tenía unas órdenes y un despliegue inapropiado desde mi punto de vista en el final de la Vuelta, que esto se lo podían oler, que era un circuito, que ¿qué esperan de esto? Si está siendo jaleado
por los líderes del gobierno de España. Si está siendo tolerado, los dejaron vendidos a los policías, esa es la pura verdad. Y al final pues hubo 22 agentes con heridas, Sin embargo, el presidente del gobierno insiste en que fueron actos pacíficos de los que se siente orgulloso. Qué curioso que el ministro del Interior, que depende del presidente del gobierno, nos tenga que decir que lo primero que espera es que esos 22 agentes se repongan. Bueno, quiero hablar con doña Laura García, portavoz de Jupol, para ver si llegamos a algunas conclusiones que parecen obvias, pero que hay que ponerse siempre a escuchar a los que saben, a los expertos, en este caso a Jupol. Doña Laura, muy buenas tardes, gracias por participar en el programa. Buenas tardes, Orcajo. Vamos a ver, lo primero, el despliegue fue apropiado, fue corto, fue escaso, era un poco tramposo, era que parezca que, pero que no os empleéis a fondo con... Pues lo que nos comentan los compañeros que estuvieron ahí en el dispositivo es completamente unánime. En orden público hay una cosa que se hace siempre. Hasta ahora, hasta ahora se ha hecho siempre así, están completamente estupefactos. Y es que cuando se detecta una masa violenta que pueda alterar el orden público, que puede ejercer la violencia a los allí presentes o incluso contra la propia policía, lo que se hace es embolsar a estas personas, se las aparta del recorrido durante lo que dure el evento y después se les deja marchar una vez que ha terminado el evento. Esto no se ha hecho esta vez y mis compañeros informaron por la malla policial de que los tenían perfectamente localizados y esperaban y nunca recibieron la orden de embolsarles como se hace siempre. De hecho, vamos a ver mañana en el partido del Madrid contra el Marsella, donde va a venir una masa violenta, porque lo sabemos, los compañeros lo saben, y esa masa seguramente, como siempre se hace, va a ser embolsada. Entonces, es rarísimo que esto pues a la gente se le haya dejado hacer lo que le dé la gana, porque era muy fácil de evitar. Los compañeros nos dicen que con el número de efectivos que había, la vuelta hubiera acabado de sobra, sin incidentes, y es que no se les ha dejado trabajar, se les ha atado de pies y manos. En las zonas más calientes donde había violentos, pues había una inferioridad numérica terrible. Los compañeros por la malla, por el equipo policial, no paraban de pedir apoyo y es que ni siquiera se les contestaba. Es decir, se les abandonó completamente. Doña Laura, cuénteme una cosa. ¿Cómo están esos 22 policías heridos? Por suerte, esta vez no tenemos que lamentar que haya habido compañeros heridos de gravedad. Algunos sí que está esperando a repetirse pruebas porque, bueno, pues las extremidades que se les ha dañado las tiene muy inflamadas y no se ve si pudiera haber alguna fisura o fractura. Pero no están graves, cosa que nos alegra bastante para lo que podía haber pasado con lo poco que se les dejó trabajar. Desde luego, pero sí que los sindicatos policiales, que son los que pueden hablar en la policía, sí que supongo que tienen claro que, por citar al presidente del gobierno, está orgulloso de esos violentos que han producido daños a la vuelta, a los policías, en fin, a los ciclistas. También puede que haya alguno que haya sufrido, desde luego, durante el recorrido de la vuelta, más de uno, bastantes. Hubo uno que tuvo que retirarse y que luego está orgulloso de eso y dice que es que lo que ha pasado es una manifestación de carácter pacífico. Es una contradicción absoluta con lo que, por ejemplo, decía hoy Marlaska, que empezaba diciendo, por suerte, que esperaba que se recuperaran pronto los 22 agentes heridos. Este es un disparate total. Sí, desde las propias instituciones, incluso el delegado del gobierno, que es el máximo responsable de estos dispositivos donde hay orden público, pues hoy parecía que iba medio recogiendo un poquito de cable, pero las intervenciones que hemos visto decía que había sido algo totalmente pacífico, con 22 policías heridos y con las imágenes que estamos viendo destrozando el recorrido. Bueno, que se ha tenido que parar una vuelta precisamente porque podía haber gente que se mermara su integridad física, ¿no? Pero los policías, los asistentes, los propios deportistas. Y lo grave es que precisamente desde las propias instituciones o personas que tienen una responsabilidad institucional y de gobierno sean primero los que instan a acudir en masa, a cortar, a boicotear y que luego además pues lo aplaudan, ¿no? Esto la verdad es que es gravísimo que venga de las propias instituciones.
Doña Laura García, portavoz de Jupol, muchas gracias. Le agradezco mucho su participación en el programa y a todos los policías representados hoy por usted les deseo lo mejor y desde luego que no los dejen vendidos como ocurrió el pasado domingo por la tarde. Gracias. Gracias siempre. A ustedes, un abrazo. Bueno, quiero hablarles de Valencia. En Valencia está pasando una cosa muy divertida. El Ayuntamiento de Valencia tiene previsto una campaña contra la prostitución. Se llama la campaña, el titular de la campaña, si eres putero, eres cómplice. Claro, obviamente, si eres putero, lo dicen en valenciano, pero se entiende muy bien. Si eres putero, eres cómplice. Si participas como cliente de ese negocio, eres cómplice. Bien, lo que pasa es que la gracia la pone el Ayuntamiento Valenciano usando frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual. ¿Qué frases? Pues recordarán una muy famosa de Coldo o de Ábalos, no recuerdo ya, de Coldo creo, hablando de una de estas prostitutas, es que esta se enrolla que te cagas, ¿eh? Esta es la literatura de estos dos consumidores del negocio de la prostitución. Y cosas pues que también hemos oído, ¿no? La Ariadna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva, no te preocupes que te las llevo a las dos y acabemos ya, ¿eh? Bueno, pues eso lo utilizan ahora contra los puters, o puteros, como queráis. Y nos vamos ahora a Aragón, porque quiero contaros también otra campaña. Se llama Un momento a solas y es una campaña, es una exposición que quiere ser una campaña. Se trata de acercar a los que visitan la exposición las diferentes situaciones que genera la soledad no deseada, en qué consiste, en qué contextos, quiénes la padecen, sobre todo personas mayores. También algunos jóvenes, ¿eh? Sin embargo, pues es una muestra itinerante, una iniciativa de Cruz Roja y del Gobierno de Aragón que, en fin, viene a plantear qué está pasando, qué pasa, que la soledad no deseada puede inundar nuestra vida, cómo puede afectarnos, y este recorrido por la exposición ofrece pues un recorrido de carácter interactivo sobre informar y generar empatía y no distancia para quien está imbuido de esta tragedia que es la soledad no deseada. Hay que ayudarles a paliarla y eso se hace muy fácilmente, quebrando esto de la soledad no deseada. Y eso, ¿cómo se hace? Pues invito a que reflexionéis sobre aquellos que sabéis que están sufriendo esa soledad no deseada y contribuyáis a que no siga por más tiempo. Nos vamos a publicidad. Antes que eso, permitidme que os recuerde la conveniencia de formar parte de la familia del Club de Amigos, de ayudarnos para hacer que las ideas que compartimos se trasladen más y más deprisa al conjunto de la sociedad española. Se puede hacer de muchas maneras, con donaciones, con ayudas que nos podéis prestar o llamando al número este que aparece en pantalla, 916162464, y simplemente por teléfono decir, oye, que quiero entrar a formar parte de vuestra familia y ayudar en lo posible a que os ampliéis vuestro radio de comunicación al conjunto de la sociedad española. Hacedlo, que no os vais a arrepentir. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Las 8:02, abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, claro está, presentarles a nuestros invitados.
Don Julián Salcedo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español. Así es. ¿Buen fin de semana? Estupendo, un día magnífico, así que lo único que no pude disfrutar del final de la Vuelta Ciclista, ¿no? Pues la foto es para reflexionar, le dan la copa que acredita su condición de ganador al Vingegaard, o como se diga su nombre, del danés Janus de nombre, a Janus le dan la copa en el parking de un hotel. En un descampado. Subido a una nevera vieja que han puesto ahí de podium. Bueno, más lamentable no ha podido ser. Don Alberto Serrano, abogado especializado en asuntos de carácter administrativo, es político, escritor y tantas cosas. ¿Todo bien? Amigo de esta casa, pues encantado. Sí, ¿y del ciclismo? Hombre, del ciclismo muchísimo. Me iba con mi padre también de pequeño a disfrutar del final de la Vuelta a España y bueno, muchos niños pues no lo han podido hacer este año. Una pregunta, antes de entrar en lo que es la obligación del día. Los fiscales que acusan a Álvaro García Ortiz insisten en que hay que ir por la vía de la suspensión para no dinamitar principios constitucionales. ¿Cómo lo ven ustedes? Absolutamente de acuerdo. Hemos dicho aquí reiteradas veces, yo por lo menos, que lo primero, él debía haber dimitido de su cargo en el mismo momento en que le abrieron el procedimiento, no ya estar llamado al juicio oral, que si no le tenía que haber cesado el gobierno y en cualquier caso la Fiscalía debía pedir, es inaudito, a mí me pareció inaudito, sé que jurídicamente es correcto que el Tribunal Supremo, el fiscal, no haya pedido la prisión. Es verdad que no entra, pero la debería haber pedido, ¿no? Como una fórmula de... Es verdad que hay un vacío legal, sí, pero sí. Vamos a ver, seamos un poco... Los vacíos legales se solucionan llenándolos. Lo digo porque reflexionen ustedes del sinsentido de un país que tiene una legislación que a cualquier funcionario al que le hubieran acusado de lo mismo que a este señor, a estas alturas del negocio, cuando te convocan a juicio oral, estaría arrojado de la función que desempeñara en la administración. Sí, la ley, decían los grandes juristas de la historia, que la ley puede tener vacíos, pero el ordenamiento jurídico no, porque es pleno en cuanto a las respuestas que tiene que dar. Por tanto, en ningún caso se puede uno excusar en que esto no está previsto en la ley. Si no está previsto, hay que establecer una aplicación analógica de otras situaciones similares. En este caso, funcionarios de inferior rango, pues evidentemente tendrían que ser suspendidos en sus funciones por múltiples razones, máximo el fiscal general del Estado, pero una que va a entender todo el mundo de tipo crematístico. Durante el tiempo que dure este juicio, pone usted una semana, 2 semanas, este señor va a estar cobrando de todos nosotros, digo yo, y gastando si por permanece en activo, tendrá que seguir cobrando de todos nosotros. ¿Este señor va a poder trabajar? No, porque va a tener que estar en el juicio. Por tanto, aunque solo sea por esa razón crematística, durante esos días tenía que tener la vergüenza torera de no ejercer como fiscal general del Estado, al margen de la contaminación del propio proceso, en el cual no hay un fiscal, no hay un órgano independiente y parcial, porque es dependiente jerárquico de este señor que es acusado. Sí, sí, es evidente, pero mira tú por dónde, ahí sigue. Y va a ser difícil que lo... tengo un mal presagio con el... Sí, lo tengo. Se me nota en la cara. Si digo mentiras, se me nota en la cara. Así es que, ¿cuál es mi mal presagio? Que espero que no se cumpla. Y espero pedirles perdón por haberlo expresado aquí. Mi presagio es que esto acabe con una expulsión más o menos administrativa de la carrera, sin mojarnos ninguno. Esto es una especie de asunto, pues como fue lo de aquel que fuera el hombre que veía amanecer desde su despacho, Baltasar Garzón, ¿sabes? ¿Se acuerdan? Es decir, una condenita, una multita y puerta que no se hable más de este hombre. Y me sabe mal porque si el delito que se le imputa es verdad, esto es gravísimo. Y como sé que no es la primera vez que él filtró con el pestilente ánimo del ver la política como un hooligan y apuñalar al enemigo, en este caso al partido del que no formas parte, pues creo que estos señores deben estar lejos de la política. Si usted me lo permite, voy a decir una cosa recordando. Es verdad que el Tribunal Supremo es el órgano, es
de mayor rango en el sistema judicial español. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional no forma parte digamos, de los órganos judiciales propiamente dichos, pero tenemos un antecedente en la línea de lo que usted dice, ¿no? Y es la condena por el juicio del 1 de octubre de los independentistas, ¿no? Aquello no era rebelión, era sedición, pero tampoco era una sedición, era una ensoñación y tal. Y aquello yo creo que dejó un mal sabor de boca, tal vez con la pretensión de que hubiera una sentencia unánime por todos los miembros que le juzgaban, pero puede ocurrir, como está muy bien diciendo don Javier, que en esta ocasión ocurra algo similar, una condenita, ¿no? Sí. Bueno, yo convencí que va a tener un juicio justo, hay muchos magistrados ahí que me merecen total confianza. Lo que sí que es cierto, la reacción del Gobierno ante una eventual sentencia, ¿cuál va a ser? Pues evidentemente, si sigue el Gobierno la línea que está llevando a cabo los últimos años, hasta le puede premiar. Entonces yo ya se me ocurre, porque esto ya es todo cachondeo, se jubila Cándido, Conde Pumpido, pues que metan a este señor y ya vamos retorciendo cada vez más el Estado de Derecho. Un magistrado del Tribunal Constitucional que ha sido condenado, eso no lo prohíbe la ley. Pues vamos a lo de siempre, previo indulto, lo que sea, y le vemos ahí a este señor también en el Tribunal Constitucional. Es que me creo cualquier cosa desde el Gobierno. Cualquier cosa. Pero, ojo al tema, pronto lo sabremos, queda poco tiempo. Pero alguien tiene que decir si hay suficientes pruebas o si no hay suficientes pruebas. Los veo muy tranquilos a todos. El que no le dice a la vete majo que aquí estorbas será por algo. Ese es mi... Bueno, lo dejamos en las dudas que cada uno puede tener. De lo que no tengo ninguna duda, es de que Pedro Sánchez es antisemita. ¿Qué significa ser antisemita? Pues tener prejuicios y tener una orientación al odio o a pensar que el pueblo de Israel es un pueblo peor que otros. Eso es ser antisemita. Algo de lo que se ha escrito, bueno, hay libros sobre el antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial, todos. Y después de la Primera ya había. Bueno, entonces, ¿por qué digo yo que Sánchez es un antisemita o un pro-palestino y que eso es inapropiado con la condición de presidente del Gobierno de España? ¿Por qué ha preferido perjudicar a la Vuelta Ciclista de España, que es un orgullo de este país, por un pretexto político de querer arrimar a Podemos, a la izquierda radical, para ver si así concilia, siguen siendo coleguis? Y le ha importado que haya 22 policías heridos. Nada. Y le ha importado el descrédito de la marca España, de los deportes, el prestigio de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, todo eso le ha importado nada. Y lo de menos la violencia. Hombre, ya viene, al galgo le viene de casta. El galgo, en este caso, Pedro Sánchez, es un mentiroso. Dice que los incidentes de ayer, toda la manifestación de la que se siente orgulloso, de todos los perroflautas en la calle con banderas palestinas, eso es un orgullo. Y eso fue pacífico, en eso está don Pedro. Don Pedro, que fue el último dirigente europeo en reconocer que jamás había cometido una barbaridad en suelo israelí. Don Pedro, que fue, lo recordarán, el que decía, nosotros, porque no tenemos bombas nucleares, que si las tuviéramos... Pero hombre, pero tío, todos estos fulgores de la izquierda que ya no tiene argumentos para defender nada más, el genocidio, Gaza, no sé qué, no son capaces de pensar que los ciclistas israelíes a lo mejor están en contra de Netanyahu. No son capaces de distinguir entre la cantante que envía Israel a la Eurovisión y el país. Claro, es que esto no es exactamente parejo a lo que hizo Rusia en Ucrania. No es exactamente parejo. No digo que quiera yo justificar las muertes de los palestinos que viven en Gaza, no. Pero no es comparable. No es comparable porque las decisiones que se tomaron contra Rusia se tomaron colectivamente, Pedro. Que esto no es una cosa tuya con tu hermano y con esta Begoña Gómez, la madame de las saunas. Esto se tiene que tomar colectivamente en Europa. ¿Y qué pasa? ¿Que te fastidia que no se haya tomado? Bueno, pues chico, proponlo. Proponlo. A lo mejor es porque tú eres muy antisemita y el resto de los líderes europeos no, que ya te lo empiezan a decir en Europa. Vamos a ver a continuación en qué queda el antisemitismo de Pedro.
Pedro Sánchez se ha convertido en el principal agitador de la cultura de odio contra el pueblo israelí, el antisemitismo. Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Con una voz engolada y poco natural, el presidente del gobierno fue quien alentó a los radicales pro-palestinos, que englobó como pueblo español, para que reventaran la última etapa de la Vuelta a España. España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. Ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Así que vivan los derechos humanos y viva el pueblo español. Habló de respeto y reconocimiento a los deportistas. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas. Excepto a los competidores israelíes. El presidente del gobierno pide ahora que Israel no participe en ninguna competición deportiva. Ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Sánchez habló de movilizaciones pacíficas, algo que contrasta con las declaraciones del ministro del Interior, que habla de 22 agentes heridos. Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. El rápido restablecimiento de los 22 agentes de la Policía Nacional que ayer resultaron heridos. Eso es lo más importante. Recordemos que el presidente ya hizo gala de su rol como provocador de discursos antisemitas días antes, cuando lamentó no tener armas nucleares para evitar lo que calificó de genocidio de Israel en Gaza. Como un genocidio. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. El diario británico The Telegraph asegura que ni siquiera el presidente más loco de Estados Unidos ha fantaseado, al menos hasta ahora, con bombardear otra democracia liberal. Y añaden, hay que parar este desquicio. Y siguiendo con la misma línea del gobierno, Radio Televisión Española propondrá retirar a España de Eurovisión si Israel participa. A ver, que sea antisemita o que no le importe aparecerlo, es cosas distintas, pero yo creo que a él le da igual, todo. Pero que en este caso ve ventaja en poder conciliar con la ultraizquierda y romper con lazos históricos que ha costado mucho tener con Israel. No olvidemos la historia de la expulsión de los judíos de nuestro país. Y sin embargo los teníamos y eran excelentes. Bueno, hasta que llegó este y los quemó, pero como con Argelia, cuando le interesó pactar con Marruecos, no sabemos todavía por qué. Los objetivos son que la Vuelta Ciclista a España se ha suspendido y que al día después sigue la guerra, el genocidio, el conflicto, llámelo usted como quiera, lamentable entre Gaza e Israel. Y a estos señores les da igual. Por tanto, era una excusa, todo lo que un pretexto, pues para desviar la atención y montar el jaleo, que es lo que pretendían, en el que no se hablara de los temas que le acucian. Este señor en sus discursos dice una cantidad de disparates tremendo. Iba a comentar solamente alguno de ellos. Dice, todo mi respeto y admiración por los ciclistas. Ahora hay cosas más importantes y por tanto que se fastidien. Por tanto, primera máxima del totalitarismo, el fin justifica los medios. También dice, por otro lado, estos señores deben de ser objeto de expulsión y tal. Bueno, muy bien, pero eso tendrán que decirlo los organismos internacionales. Mientras respeta a esos organismos internacionales y no mandes por detrás la cale borroca, que es lo que se ha producido aquí. Esto evidentemente lo han reventado 4, no el pueblo de Madrid, otra mentira que dice. Y a mí lo que me parece más lamentable son 2 cosas, bueno, 3 diríamos. En primer lugar, que no ha habido ninguna detención por desórdenes públicos. Si uno mira el Código Penal, esto es un desorden público contra un acontecimiento deportivo de libro, porque no se ha podido desarrollar. Pero es que estamos en la teoría de la ley de amnistía, que si uno tiene unas motivaciones políticas que le interesan al gobierno, puede hacer lo que le dé la real gana. Esto es la CALE, Borroca, los CDR, llámelo usted como le dé la real gana. Dicen también, no, ha habido violencia, pero vamos a ver si ha habido 22 policías heridos y además ha habido violencia
porque se ha impedido el ejercicio de un derecho por parte de los ciclistas. Que no estaban armados con un Kalashnikov, bueno, eso es otra cosa que no sabemos, evidentemente. No estaban armados, pero han ejercido violencia y lo ha constatado el propio Ministerio del Interior. Y por último, quería destacar una cosa que nos has, yo creo, suficientemente ilustrado en los medios, y aprovecho este medio para comentarlo, que esas cargas policiales que vemos son con posterioridad a la suspensión de la Vuelta. Antes de que se suspendiera la Vuelta, los policías no tenían ni puesto ni su material antidisturbio. Una vez que llegan a la conclusión que hay que suspender la Vuelta, entonces ya sí, oye, pega 4 palos para que no se paguen muy pesados. Pero ya con el objetivo cumplido, que es la suspensión de la Vuelta. Julián. Pues sí, no puedo más que suscribir lo que dice mi compañero Alberto, ¿no? Claro, hemos asistido a una escalada de declaraciones muy bien programada, porque lo primero fueron, me siento orgulloso de la actitud y el comportamiento ante una causa que él considera justa de mis ciudadanos, de mis conciudadanos. La escalada fue un paso más, lo hemos visto hoy, ¿no? Siento una profunda admiración por lo que ha hecho el pueblo español, como si fuéramos todos, quiero decir. Si otros dicen, yo he asistido esta mañana en algún sitio y decían, no, si solamente fueron 4, bueno, pues no parece que fueron 4, y si fueron 4 no somos los españoles, fueron 4 exaltados y ya está, ¿no? Pero 4 exaltados difícilmente hieren, aunque sea de levedad, a 22 policías, ¿no? Un dispositivo policial como nunca ha habido en Madrid, 1.500 miembros allí. Y si fueron 4, han actuado con total impunidad. Hoy declaran muchos sindicatos policiales, efectivamente recibimos instrucciones de no actuar. Claro, pues si efectivamente se permite que lo hagan, pues si el objetivo era impedir que se celebrase con normalidad un evento deportivo, no nos equivoquemos, era un evento deportivo, pues se ha conseguido, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se ha sentado además un precedente muy peligroso, porque claro, efectivamente, bajo estas circunstancias, lo que puede ocurrir es que cualquier otro evento, deportivo o no, que se considere que no es del agrado de, pues ya está, organizamos una movida. Si ya lo están planificando, Julián. Adrián, la Fórmula 1 no me interesa, montamos otro pollo. Y no se celebra, y cualquier cosa igual, ya lo están planificando, porque se han puesto contentos y tal. De repente, Xavier, en la red social X, yo he hecho un comentario a un periodista de estos, de la CREN de ellos, y le digo, cuando estaba presumiendo lo que había pasado, le pongo, lección aprendida, 2 puntos, la izquierda tiene capacidad en estos momentos para reventar eventos culturales, deportivos y de todo tipo, ya que la policía se muestra impotente. Este es el comentario que le hago yo a su, su exaltación de contento. Y me contesta este conocido periodista, todos los días al día, dice, está bien que te lo aprendas. Lo puede ver cualquiera en la red social X, con ese tono así, oye, soy un machote. Está bien que te lo aprendan. Y le contesto yo, sí, sois los amos de la calle, porque se me va contento ya el hombre, que le veo muy crecido. ¿Cómo te lo pasas? Si me lo permites, Alberto, ¿cómo te lo pasas? No es que las fuerzas y cuerpos de seguridad hayan estado impotentes, es que no se les ha permitido cumplir con su función. Evidentemente. Así es, ni más ni menos. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos en apenas 2 minutos. Feijóo, ¿qué ha dicho sobre esto? La culpa de Sánchez, eso se podía esperar, ¿verdad? Pero luego esa cosa tan gallega, ¿no? De jamás, pues no quiero ni el aplauso ni la sonrisa, pero no quiero, no sé, bueno, una cosa bastante así como valiente, diría yo. Escuchamos al líder del PP. El presidente del Gobierno, señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país. No se puede naturalizar que exministros y ministros y los socios del Gobierno hayan alentado, incluso participado, en actos que han agredido a más de 23 policías. Bueno, ¿y esto en qué repercute al prestigio de la Vuelta? Pues ya verás tú como el año que viene habrá alguna Vuelta, la de Córcega o no sé qué, que estará por delante de la Vuelta española. Su director, que lleva 16 años haciendo ese trabajo,
está que no da crédito porque lo han arruinado. No el trabajo de ese señor, el trabajo de tantos y tantos que han pasado y han intentado lo mejor para la Vuelta, desde los ciclistas, los directores de equipo, los organizadores. ¿Y eso cómo lo valoran fuera? Pues se están partiendo de risa, porque algunos espera sacar ventaja, seguro, y porque a muchos les parece que esto es una cafrada que no se puede entender cómo en un país con la historia que tiene el nuestro se pueda consentir. Vamos a verlo, nos lo cuenta Marina Neila. El desastroso final de la Vuelta a España fue algo inédito. Las protestas pro-palestinas que reventaron la última etapa han tenido un eco inmediato en la prensa internacional. Y no para bien, fuera de nuestras fronteras coinciden en la gravedad de lo sucedido y en la mala imagen que ha dado España como país. Veamos algunos ejemplos. La Biblia del periodismo deportivo europeo, L'Equipe, lleva en portada: las protestas pro-palestinas acaban prematuramente con la Vuelta. Hablan de algo inédito en la historia de las grandes vueltas. Cargas policiales, balas de goma. La Vuelta a España terminó de la peor manera posible, sin final. Las palabras más duras vienen desde la televisión pública belga, que han calificado el incidente como una vergüenza internacional. Mientras el portal de deportes Sporza de Bélgica, donde son unos enamorados del ciclismo, se puede leer en portada: eran casi fieras que querían escaparse. El miedo en el pelotón de la Vuelta a través de los ojos de un ciclista belga. En Italia, la Gaceta dello Sport resalta que pro-palestinos invaden el recorrido, cancelada la última etapa, y que el rostro del ganador era un poema de tristeza. En Francia, en la portada de su edición web Le Monde, se puede leer: una vuelta inacabada, epílogo de una Vuelta a España marcada por las manifestaciones pro-palestinas. Describen las escenas como algo poco visto en la capital española, donde varios miles de manifestantes derribaron vallas a pocos metros de la meta e invadieron la Gran Vía bajo una lluvia de gases lacrimógenos. Desde Reino Unido, The Guardian señala por encima de todo que el danés Jonas Vingegaard ha sido declarado vencedor en la prueba ante los enfrentamientos que se produjeron horas después de las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que expresó su admiración por los manifestantes pro-palestinos. El diario holandés The Telegraaf, otro país donde el ciclismo es el deporte estrella, destacan que el primer ministro Sánchez elogia a los manifestantes pro-palestinos que empañaron la Vuelta durante 3 semanas. La preocupación por esta imagen que ha dado a España y a Madrid principalmente se extiende ahora a los próximos grandes eventos que acogerán la capital, como la Champions o la Fórmula 1. Claro, esto afecta directamente a la imagen de Madrid. No, sin duda, en la capacidad organizativa, porque yo sigo insistiendo, es que 4 cortan y luego además no les pasa absolutamente nada, por tanto están envalentonados y se ven en redes sociales, porque estos van a cara descubierta, como ya están planificando, y entre ellos además discuten, dicen: oye, ¿por qué no boicoteamos al Atlético de Madrid? Porque tiene un accionista israelita. Bueno, eso no lo sé, porque claro, eso a lo mejor es molestar a demasiados y tal. Oye, ¿por qué no al Madrid, que tiene no sé quién, está casado con no sé... Bueno, tal. Y entre ellos polemizan porque van buscando siempre una presa fácil. En el fondo es: vamos a ver en qué asunto nos da luz verde el gobierno para proceder. Sí, sí. Puede que alguien piense... Efectivamente. Puede que alguien piense que el ciclismo es un deporte minoritario, ¿eh? Es posible, pero tiene millones de seguidores en el mundo y hay 3 competiciones en el mundo que se siguen en todos los países del mundo: Sudamérica, Norteamérica, que son el Tour, el Giro y la Vuelta. Entonces, por tanto, todo el mundo están pendientes de este acontecimiento. Es uno de los 3 acontecimientos ciclistas más importantes del mundo. Por tanto, la imagen que hemos dado es patética. ¿Quién va a querer venir el año que viene a correr la Vuelta? ¿Qué patrocinador va a querer pagar a un equipo? ¿Cuánto han perdido los patrocinadores? Claro, por supuesto, que han venido de buena fe y se acabó. Incluso el equipo israelí, yo creo que se equivocó, pero incluso aceptó quitarse la palabra Israel de la camiseta. Yo creo que es una cesión que no debía haber hecho, pero bueno, interpretémoslo como un gesto de buena voluntad, ¿no? Y ha dicho la señorita, la presentadora, que nos ha hablado de próximos acontecimientos. Tú mismo habías citado la Fórmula 1. Hay uno más próximo, la Euroliga de baloncesto. Hay que recordar que los equipos israelíes, en concreto todo el mundo conoce el Maccabi de Tel Aviv,
es uno de los grandes de la competición históricos, además, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando vengan aquí a competir al Palacio de los Deportes, o como se denomine ahora mismo, al Movistar Arena, ¿también se va a impedir? Claro, es que es todavía esto. No os preocupéis, rodeamos el Movistar Arena y aquí no entra nadie, esto se suspende. La borroca y ya está. Sí, sí. Por favor. Bueno, algunas manifestaciones políticas que hay que escuchar, aunque para dejar constancia de ellas: Marlaska, Óscar López, el de Podemos, el de pelo largo, que parece Jesucristo, tal, y José Antonio Fuster, el de Vox. El dispositivo fue absolutamente suficiente tener en cuenta cuando se habla de que un dispositivo como el de ayer en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la Asamblea, desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas. Es un orgullo que España sea conocida y reconocida por rechazar y combatir ese genocidio. Escuchar hoy a ministros del Gobierno alegrarse de las manifestaciones y de las protestas de ayer, cuando, insisto, ayer el Gobierno de España blindó Madrid de policías y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con tanquetas incluidas, mandando a reprimir y amedrentar a los manifestantes, es de una hipocresía verdaderamente vomitiva. Ayer vimos al esbirro que Sánchez tiene como delegado del Gobierno, Francisco Martín, comportarse como un terrorista, alentar la violencia contra los deportistas, contra las familias que querían ver la llegada de una vuelta, de un acontecimiento deportivo tan importante como la Vuelta Ciclista a España, y también alentar la violencia contra la policía. Y Vox actuará judicialmente. Pero bueno, cambiemos aquí de asunto. El Tribunal Supremo nos lo contaba antes Teresa Gómez, tiene indicios suficientes, según parece, para imputar al PSOE en un tema de financiación ilegal. No van a querer ser muy exhaustivos, eso significa que ya deben tener alguna más que probada relación pecaminosa. Son claves en este asunto lo que han recabado en los registros de esas constructoras que mediante pago obtenían que le fueran asignados concursos públicos de la mano de Ábalos, Cerdán y toda esta trama. Lo vemos a continuación. El Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. Según The Objective, el magistrado Leopoldo Puente apunta al presunto desvío de fondos hacia el partido en forma de donaciones realizadas por los implicados en la trama. Unos fondos que, según el magistrado, procederían de comisiones ilegales, lo que aumenta las sospechas de financiación ilegal. En la investigación está siendo clave tanto el material incautado en los registros de varias constructoras como los gastos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este mismo lunes hemos conocido que el PSOE llegó a abonar a Koldo García cerca de 24.000 euros en gastos en 5 años. Los investigadores ponen el foco en el material incautado en la sede de Levantina, la constructora de Pepe Ruz más beneficiada por transportes. Ruz, por cierto, es un hombre clave para los agentes por sus relaciones directas con Ábalos, Koldo y Cerdán. Levantina no es la única empresa señalada. También lo está Servinavar, la empresa de Anchón Alonso de la que Cerdán poseía el 45% de las participaciones. Esta sociedad resultó adjudicataria de las obras de los túneles de Velate por 76 millones de euros. Este lunes, Anticorrupción ha concluido que esta adjudicación vinculada al exsecretario de Organización de los Socialistas debió ser anulada. Obras Públicas y Regadíos y Acciona son otras de las mercantiles salpicadas por la trama. La UCO localizó en sus sedes documentos en los que aparecía el nombre de Ábalos. La documentación en manos de Leopoldo Puente demuestra que las supuestas mordidas no solo se blanqueaban mediante donaciones, sino también a través de los gastos que José Luis Ábalos presentaba al PSOE. En noviembre de 2021, Ábalos presentó facturas de unos 9.000 euros mensuales, lo que encendió las alarmas en Ferraz. También se han detectado pagos de 3.000 y 4.000 euros al mes en el restaurante La Tragantía de Madrid, donde se reunía con Pepe Ruz y otros empresarios vinculados a la trama. La tranquilidad en Moncloa comienza a desvanecerse. La UCO sigue sin localizar los fondos en el extranjero, pero los investigadores manejan gran cantidad de pruebas documentales y grabaciones que demuestran cómo se habría articulado el cobro de sobornos y de favores públicos. Julián Salcedo. Hombre, sería una imputación de confirmarse y realmente abrir un procedimiento por financiación ilegal al Partido Socialista como a cualquier
otro partido político, sería de una tremenda gravedad. Y por tanto, yo lo que quiero decir aquí es que si el Tribunal Supremo decide abrirla finalmente, no debería conformarse, contentarse con tener indicios, muchos indicios, ¿no? Debería tener, creo que lo apunta la información, ¿no? Documentación que hoy por hoy, claro, antes de la apertura de un procedimiento judicial de estas características, son o solo se pueden calificar de indicios, pero documentos que sean suficientes para que durante un procedimiento, si se terminara abriendo, se conviertan en probatorios, sean en pruebas, ¿no? Porque de lo contrario, los indicios, si no se materializan en pruebas, sabemos que todos aquellos que tengan que, digamos, declarar, sean parte en el procedimiento, sean ávalos, sea Cerdán, sea lo que fuere, muy difícilmente van a decir, sí, yo le di 80.000 euros, o 30.000, o 300 euros al Partido Socialista para contribuir a su financiación, ¿no? Entonces, yo espero que esto se consolide con indicios, sí, pero con documentos detrás solventes para llegar a ser pruebas. Pues para que no se acuerde, el Partido Socialista ya fue condenado por financiación ilegal con aquellos asuntos de los 80-90, Filesa, Malesa, Tenisport. Entonces también se ha hablado de lawfare con el juez Marino Barbero, se acordarán de él, este señor que no le abrían la puerta y le burlaban y le choteaban, pobre hombre, que en paz descanse. Que era un magistrado del Tribunal Supremo y no le abrían la puerta, al final fue condenado al partido. Por tanto, sería una reiteración de lo que ya se produjo en el pasado. Por otro lado, teniendo en cuenta los secretarios generales que ha tenido el Partido Socialista, pues quién duda de que pueda estar manchado el propio Partido Socialista como persona jurídica que fue utilizado por estos señores como una empresa más para blanquear sus actividades. Por otro lado, además, teniendo en cuenta la inercia del Partido Socialista en orden a la concentración del poder y suprimir cualquier tipo de poderes en la administración, pues más si cabe en su propia casa, su propio partido, de tal manera que da la sensación que el secretario general de turno hace y deshace lo que le da la real gana. Si tiene un señor de las características de Ábalos, tal como lo venimos conociendo, incluso por trato de su propia señora, pues no es de extrañar. Sí, pero eso me importa menos que ustedes conozcan lo leve que es la ley para con una falta grave en la vida política, financiarte irregularmente, ilegalmente, como te prohíben expresamente que lo hagas. ¿Quién te cura de eso? Pues hay un Tribunal de Cuentas que sirve de poco. Hay una ley muy laxa que no dice partido al que se le condene por financiación irregular tendrá durante 5 años la imposición, bueno, lo que equivale no presentarse a la persona. A las elecciones. Queda usted fuera de competencia en las elecciones. Claro. Queda usted excluido de las competiciones electorales. Bueno, y yo creo que una cosa peor, ¿cómo se resarce ese daño? Tú has competido ilegalmente. Bueno, pues te tienen que excluir de la participación. ¿Eso se hace? No. No, porque ha ido dopado a unas elecciones, pues tendría que perder esas elecciones. Y da igual. Pues claro, da igual, fenomenal. Vamos a ver, cualquier persona puede ser pues condenada a no ejercer su derecho al voto, sin embargo los partidos políticos no. Pues es una no situación pueden dejar de participar. Terrorífica para cualquier Estado de Derecho, que merece más la pena incumplir la ley que cumplirla. Porque es mejor ir dopado, luego me beneficio de todo aquello y si me pillan voy a pagar una multilla y se ha acabado. O aquel ir a la cárcel o no sé qué, pero a mí me importa poco. El Tribunal de Cuentas, no se nos olvide, que la gente dice, no, es que el Tribunal de Cuentas no investiga, es que el Tribunal de Cuentas solamente puede analizar la documentación que se le entrega, la que quieren entregársele, ¿no? Por tanto, toda aquella que es irregular, eso que vulgarmente conocemos como dinero negro, economía sumergida, eso no le llega al Tribunal de Cuentas, por tanto, difícilmente puede evaluarlo, ¿no? Y luego, esto que estamos también diciendo de la financiación irregular, claro, tiene un problema, y es que una vez que la financiación sea aprobada y sea sentenciada, se va a producir una condena. Pero eso no anula, pese a que haya ido dopado, el resultado electoral. Claro, lo que estaba comentando. Sí. Claro, por tanto, ni prohíbe la participación. Te condeno, 8 años de cárcel. Hay que pagar tanto como esto. Incluso lo propio ilegal lo blanqueo de esa manera. Fenomenal. Negocio redondo. Bueno, todavía más maravilloso. Esto sí que... Despiertos, bien despiertos, porque vais a ver una cosa que a mí me ha dejado boquiabierto. Resulta que el músico, el hermano de Sánchez, David Azagra, que se hace llamar él así, yo no me invento nada. Hoy, por cierto, en la audiencia de Badajoz se veían los ultimitos recursos. Se va a saber el resultado de si estiman o no estiman esos recursos, me da que no.
pues mañana o tal vez pasado. Bien, como les decía, el hermano músico del presidente decía ser residente en Portugal, pero en realidad vivía escondido a costa nuestra, a costa del erario público español, de los españoles de a pie, en la Moncloa. ¿Y por qué toda esta movida? Bueno, pues porque él, como decía que pues era residente fiscal portugués, debió sugerir a su hermano pues que no podía tener un alquiler en Madrid o en ningún otro sitio de España, y se fue a vivir de tapadillo a la Moncloa, donde le ampararon, le cubrieron, y cuando ya tuvo un acomodo en el VAS o no sé dónde, a la Moncloa se fue con la japonesa en el año 21, la esposa japonesa, la que ahora quiere ir a ver a Japón, pero que desapareció, tampoco se sabe por qué. Las cosas de las parejas, yo qué sé. En cualquier caso, que le ampararon desde la Moncloa para que produjera una imagen fraudulenta de que era residente fiscal en Portugal y por lo tanto se le podía aplicar el beneficioso para él trámite fiscal portugués, ¿no? Vamos a verlo. El hermano del presidente, David Sánchez, residió durante meses en la Moncloa mientras fingía vivir en Portugal para pagar menos impuestos. Según el debate, David Sánchez se instaló en la Moncloa junto a su esposa a finales de 2021 y mantenía a la vez una habitación de hotel alquilada en la ciudad portuguesa de Elvas. Esta habitación habría sido utilizada como coartada para justificar una supuesta residencia en Portugal que le permitía tributar bajo un régimen fiscal más favorable. Sin embargo, durante ese mismo periodo disfrutaba de los servicios, la manutención y la seguridad que ofrece la residencia oficial del presidente del gobierno, y todo ello pagado con dinero público. Y mientras que David Sánchez disfrutaba de las comodidades de Moncloa, también recibía su sueldo procedente de la Diputación de Badajoz, un puesto que se encuentra en el punto de mira de la jueza Beatriz Viedma por haberse creado a medida para él. La clave está ahora en determinar si realmente vivía en Portugal o si se trataba simplemente de una estrategia fiscal para tributar fuera de España. Si un juez decidiera investigar, David Sánchez podría enfrentarse a un posible delito de fraude fiscal. Este lunes, la Audiencia de Badajoz ha comenzado a analizar los recursos presentados por David Sánchez y el resto de imputados sobre la contratación a dedo del hermano del presidente. Son 4 los magistrados que han comenzado a deliberar. Sin embargo, la decisión final no la conoceremos hasta dentro de unos días. La Fiscalía pide que se archive el caso, mientras que las acusaciones particulares piden 3 años de prisión. Alberto Serrano. Sí, si él está faltando a la verdad en sus declaraciones fiscales y efectivamente se puede demostrar que estaba residiendo en otro sitio al margen de lo declarado, pues se le pueden ir acumulando a este señor los delitos pendientes, con falsedades documentadas y demás. Si esto es verdad, Xavier, es que las instituciones están directamente podridas y esto es un auténtico escándalo, digamos, más que cuantitativo, por en fin, lo que puede suponer económicamente, digamos cualitativo, ¿no? Que el presidente del gobierno dé cobijo a un señor que se esconde para beneficiarse fiscalmente y sacar 4 perras, pues yo creo que, no sé, es una sensación tanto para los españoles de desplome moral, ¿no? O sea, es decir, el presidente del gobierno se dedica a esto y también piratea la música, por así decirlo, o roba un cepillo de la iglesia cuando se dé la vuelta. No, perdona, su mujer repartía dinero, pagaba deudas del padre de la sauna con billetes. Es que me parece ya cleptomanía todo esto que estamos viviendo. Claro. Julián. Bueno, yo es que creo que tiene que ser muy fácil poder comprobar, me refiero ya sea por los registros de entrada de acceso que tiene la Moncloa, o ya sea por simplemente declaraciones de los trabajadores que hay allí. Imagino que habrá gente que esté en la cocina, que esté en la garita, yo qué sé, y que se le llama a un juez a declarar con la obligación de decir verdad. Entonces, como testigo, pues vayan y digan, pues sí, este señor estuvo aquí residiendo desde febrero hasta mayo, lo que sea. Luego tendría que ser muy fácil probar. 1, que estuvo residiendo. 2, durante cuánto tiempo estuvo residiendo. 3, si esto lo hacía simultáneamente con una habitación alquilada en un hotel en Portugal para aparentar, simular que era residente en Portugal. Sin irse de España. Claro, por supuesto. Esa es la lo cual ventaja. demostraría que hay una evidente mala fe procesal
para efectivamente defraudar a Hacienda. Porque Claro. esto también es muy importante digamos, en los delitos tributarios, ¿no? Sin duda, sin duda. Una cosa es... Se oiga, acumulan yo- las falsedades documentales. Claro, yo no era consciente, yo no sabía, efectivamente no tenía la convicción de que no sé qué. No, oiga, usted estaba pagando una habitación, si se puede demostrar, ¿no? Estaba pagando una habitación en Portugal para simular una residencia que no solamente no tenía, sino que estaba en otro sitio. Por tanto, no cumplía el requisito de permanencia o de vivir en Portugal, tal. Y luego, no nos olvidemos, hay que ver lo que hace Hacienda, la Administración Tributaria, porque ya sabemos que le dieron un informe ad hoc, en el que amparaba. Nadie suscribe, no digo que no suscriba un técnico de Hacienda o un alto cargo de Hacienda, no, pero ninguno de los expertos tributarios suscribe como correcta esta interpretación de Hacienda, es decir, en la cual se dice, no, es que a pesar de que la fuente de sus ingresos era en territorio español, eso no, el hecho de que está fuera de España, claro, a 23 kilómetros de la frontera, ¿no? Y luego con todas estas circunstancias no determinan que usted eso le haga contribuyente Portugal, pero le han hecho un informe ad hoc, es decir, con ese informe aparentemente en un primer momento está limpio de por el pago, Sí, pero si esto se demuestra... Esos informes son los que hubiera gustado Pujol y en general todo el nacionalismo catalán para arreglar su situación. Por eso es una de las causas por las que están locos por la transferencia de la agencia tributaria. Claro, al fin y Allí al cabo, hacen los informes. Andorra es un territorio próximo. Claro, O sea, claro, que hombre, da no que pasa ser nada. un banco andorrano que en uno de Lérida, ¿no? Claro, Pues claro, ya claro. está. Que es diferente la fiscalía. Son pelillos a la mar. Por cierto, hablemos del futuro de Koldo y de Ábalos, porque parece que el Supremo está dispuesto a liquidar el tema en otoño y que el instructor Puente prevé, eso sí, dividir el procedimiento e incoar una pieza separada para enjuiciar los primeros hechos de la trama corrupta integrada por el que fue ministro de Transportes. Lo vemos, ¿estamos de acuerdo, a favor? Es lo que siempre decimos, estos macropleitos, porque los delitos que han podido cometer estos señores todos los días pueden ser infinitos por su modus operandi. Entonces, si llegamos a una macrocausa, es que no terminamos nunca. Entonces, vamos a ir cerrando por partes, por piezas separadas, e enjuiciando la parte correspondiente, absuelto, culpable, lo que corresponda, pero de cosas concretas, porque como llamamos a la macrocausa, estos señores, ¿cuánto tiempo? Es imposible cerrarla. Sí, además está el tema de hidrocarburos, que podría ser una imputación más. Y ojo, sobre cuando Ábalos, venga la eso se primera lleva condena... en la Audiencia Nacional. Y ojo cuando caiga la primera condena y se vean en prisión, a ver lo que van diciendo estos señores. Veremos, sí, ese puede ser un efecto interesante. Hoy hay una encuesta que quiero que valoremos, la publica ABC, es de GAT3, y lo fundamental, pues que el PP baja un poco, que la izquierda se hunde y que Vox se dispara. Eso es lo que más o menos viene a querer decir esto. Con números se lo cuento. El PP 137 escaños, el PSOE 107, fíjense la fortaleza todavía del PSOE. Y Vox, que se alzaría hasta los 61 desde los 33 que tuvo en los anteriores comicios. Sobre el resto, déjenme decir que Sumar está en 10, y yo no veo mal ahora, en 15 veo ahí, ¿no? 15. Bueno, y que el resto es Sumar 35, o sea que tal. O sea que gran caída de Sumar, fuerte caída, 20 escaños no, un poco más, no, un poco menos, de 121 a 107, cae el PSOE, poco cae. Muy malos datos, desde luego, para el PP, no para los demás, Sumar y los demás, podemos también decir lo mismo, pero el hecho de que Vox tenga estos excelentes resultados no empaña los malos resultados del PP. Lo hemos dicho muchas veces. Todo lo que sea que el Partido Popular no sea capaz de obtener un mínimo de 150 escaños, de 150 en adelante, evidentemente le pondrá muy difícil la posibilidad de gobernar. Es verdad, sumamos los dos y son 198 escaños. Qué contentos, 198, una mayoría absoluta holgada y que, ya claro, pero si es que Vox tiene el 50% ya de los votos, de los escaños que tendría el Partido Popular y efectivamente todo esto solamente consolida que el Partido Socialista tiene un suelo muy firme y difícilmente bajará de los 100 escaños, ¿no? Sí, tiene un suelo muy firme el Partido Socialista, pero llegó a tener 80 escaños. Entonces yo lo que veo, lo que más se está estrechando es la distancia entre Vox
y Partido Socialista. Entonces estoy convencido que determinadas provincias, con ese global del casi 18% de Vox, eso referido a determinadas provincias puede suponer más de un 20% y muy cerquita de ser la segunda fuerza. Sobre todo en esas provincias donde se reparten 3 Exactamente, escaños, le reparten 3, ya Vox se va a llevar 1 necesariamente, pero es que en las provincias de 5, si Vox consigue ser la segunda fuerza, supondrían 2 para la primera PP, 2 para la segunda Vox y solo 1 para el Partido Socialista. Y dado el perfil y dado pues, la dimensión de esta encuesta y tal, da la sensación que en muchas provincias castellanas y otras más, al menos 20 o 25, pues se puede dar perfectamente. De las dos Castillas. Efectivamente, sí. Sí. Bueno, hablemos de otra cosa, aprovechando que tengo aquí a 2 abogados y a uno especializado en la cuestión. Resulta que Sánchez ha anunciado una ayuda a los jóvenes de 30.000 euros para alquiler con opción a compra. Eso sí, limitada a la vivienda de protección, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente sí que esta es una cuestión, una materia de la que entiendo un poquito, pero hay que decir que esto es una absoluta barbaridad. No va a tener eficacia de ningún tipo, y me voy a explicar. El alquiler con opción a compra solo tuvo sentido en España, se popularizó en los principios de los años 2000, un pelín antes, 2005, 2007, de que se estallara la burbuja inmobiliaria, se mantuvo durante una serie de años hasta que efectivamente el sector inmobiliario de vivienda se reactivó. ¿Por qué? Porque durante toda esa etapa nadie compraba una vivienda. Entonces, claro, el promotor que tenía una vivienda, ya fuera una vivienda libre o una vivienda de protección pública, no conseguía venderla. Entonces, claro, de alguna manera tenía que percibir algún ingreso y dijo, bueno, de lo malo, lo menos, por lo menos la pongo en alquiler y una parte de mis gastos me los irá cubriendo. Y dentro de 5 años veremos. Y también en aquella época se daba una circunstancia que debemos recordar y era que el módulo, el precio máximo topado de la vivienda de protección era incluso superior, llegó a ser superior al de la vivienda libre, con lo cual nadie compraba tampoco una vivienda protegida con una limitación de 15 años, tenía que estar calificada durante 15 años, no se podía desproteger, ahora son 30, al menos en la Comunidad de Madrid y tal. Pero estas circunstancias no se dan ahora. Yo lo veo con desconfianza, Xavier, porque el Estado no tiene competencia en materia de vivienda, según dijo el Tribunal Constitucional del año 97, y además este señor no tiene presupuesto, y además este señor es Pedro Sánchez. Por tanto, desconfío de las medidas de Pedro Sánchez. En cualquier caso, normalmente las ayudas directas a la compra de vivienda han supuesto tradicionalmente en España inflar el precio de la vivienda y que al final esa vivienda se encarezca en esos 30.000 euros, en definitiva que vayan para el actual propietario, que sube la vivienda a esos 30.000 euros y lo mete directamente al bolsillo el actual propietario y no para beneficio del que quiera comprar una vivienda. Nos da tiempo a escuchar a Pedro Sánchez, vamos con él para que escuchen la propuesta, no queremos en eso ser tramposos. Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente. Vamos a poner en marcha el seguro de impago de rentas para jóvenes que anunciamos ya en el mes de enero y que servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos, que entrará en vigor además esta medida en este periodo de sesiones. Julián, como experto, la última palabra la pones tú. Muchas gracias. Bueno, pues repito, insisto, primero, es una medida que no va a tener eficacia. Incluso las comunidades autónomas, como la de Madrid, donde nos encontramos, que la tuvieron en vigor durante 15 años, un plazo muy largo, llegaron a varias conclusiones. La primera, que solo un 10 o un 15% optaban por esa alternativa. Y luego de los que optaban, solo otro 10 o 15% realmente materializaban la compra. No va a tener ninguna eficacia resolver práctica. Ningún problema. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Eso sí, antes mi agradecimiento para estos 2 señores por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. El prestigio internacional de la Vuelta Ciclista a España está seriamente averiado. Lo han averiado las manifestaciones, los incidentes jaleados por la izquierda que han llegado a poner en riesgo a los ciclistas por presuntas causas pro-palestinas. Y en el último día, ayer,
han puesto también en jaque a la policía. Hasta 22 agentes resultaban heridos en lo que se produjo después de haber sido anulada ya el resultado de la etapa y bochornosos incidentes que no comprenden fuera de aquí porque los amparan tanto el presidente del gobierno como su equipo. Sí, porque hoy Sánchez, lejos de desdecirse en sus críticas, reconoce sentir una profunda admiración por los manifestantes que dice salieron a la calle de forma pacífica. El presidente hoy, ajeno a las críticas de la organización y de los policías, cree que estas manifestaciones deben ser replicadas en otras partes del mundo. Pedro Sánchez insiste en esa idea de que a partir de ahora Israel no va a seguir formando parte de otras manifestaciones o de otras competiciones deportivas y además maniobra para que España no participe en Eurovisión si cuenta con la presencia de Tel Aviv. Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que el debate que se ha abierto aquí, a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, hoy criticaba a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español, y le llamaba antisemita y mentiroso. Mentiroso cuando Sánchez reclama la expulsión de Israel de las competiciones deportivas internacionales como represalia por lo que dice Sánchez es la invasión de la Franja de Gaza. El ministro israelí le da la vuelta al argumento y dice, vamos a ver, ¿fue Israel quien invadió Gaza el 7 de octubre del año 2023 o fue el Estado terrorista Hamás el que invadió a Israel y cometió la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto? La pregunta está en el aire. El señor Sánchez y sus ministros comunistas animan a la violencia y luego elogian a quienes la practican. Ha pasado pocos días después de que lamentara no tener una bomba atómica para detener a Israel. Esto debe terminar ya. Interior reforzó ayer el dispositivo de seguridad, pero esto no impidió que se desatase la violencia y que los manifestantes se saliesen con la suya. 1.500 agentes de la Policía Nacional y además 400 guardias civiles fueron desplegados por la capital, de los que, atención, 22 resultaron heridos a raíz de diversos enfrentamientos con los activistas. Aquí ven esas cifras que les decíamos: 1.500 policías, 400 guardias civiles y 22 heridos. A raíz de estas cifras escalofriantes, hoy distintos sindicatos culpan directamente al delegado del Gobierno porque, dicen, les desprotegió. Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, hoy ha decidido no mojarse. Ya hablé anoche, muchas gracias. Yo desde luego no tengo nada más que declarar. ¿Fue suficiente el dispositivo que se desplegó? Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ¿cree que fue suficiente ese dispositivo? Gracias. Hay 22 policías heridos que piden su dimisión. Gracias. Están evolucionando positivamente y desde luego tienen toda la solidaridad y el apoyo. Y la Policía Nacional ayer hizo un fantástico trabajo que quiero reconocer y agradecer. Agentes de 4 sindicatos denuncian un despliegue insuficiente y critican que recibieron la orden de no utilizar material antidisturbios. La presidenta madrileña tacha al delegado del Gobierno de impresentable y de infame. El dispositivo que desplegó el infame delegado del Gobierno que tenemos, que es impresentable en todas sus declaraciones, en cómo abandona a las fuerzas y cuerpos que tienen la obligación de proteger, dejó solo un dispositivo de en torno a 1.500 personas, que es lo que se deja en cada partido de fútbol un domingo cualquiera. Y el director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, ha dado una rueda de prensa después de la suspensión de la última etapa, en la que ha venido a ofrecer su versión de lo ocurrido. Según Guillén, dice que no va a referirse a las palabras del presidente Sánchez porque todos tenemos claros quién ha llamado al boicot. El director de la Vuelta ha condenado lo ocurrido y bueno, pues ha expresado su pesar y la sensación de fracaso que vive el mundo del ciclismo en España. Por ejemplo,
Javier Guillén llevaba 16 años al frente de la Vuelta Ciclista, trabajando todos los días como los ciclistas para que la competición brillara. Y todo su trabajo se ha venido abajo. Se ha venido abajo por la ambición política, por la utilización del evento, y esperemos que esto no se traslade a eventos que están previstos para el futuro en Madrid. Esperémoslo. Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera, y esa es la parte que yo creo que más daño nos ha hecho, el tener que proteger y defender de eso. Yo creo que todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explícitas de llamar a boicotear. El presidente del gobierno de este país no puede ser ni pro-palestino, ni mucho menos antisemita. ¿Por qué? Pues porque un presidente del gobierno resulta que no puede mentir sobre cosas tan obvias como calificar de pacíficas las algaradas que vimos en Madrid el otro día en una vuelta ciclista que ha sido boicoteada por la ultraizquierda de nuestro país. Resulta que Sánchez incluso dice que se siente orgulloso de esas actitudes bochornosas que conspiran contra la Vuelta Ciclista. Aún peor, falta al respeto a los 22 policías heridos en las actuaciones supuestamente pacíficas. No, Sánchez, los actos contra la Vuelta nos avergüenzan a los españoles y no nos hacen sentir orgullo alguno. No tenemos dudas al afirmar que Sánchez está en sus últimos compases políticos y que a él le pueda convenir congeniar con esa ultraizquierda antisemita que existe en este país. Sánchez, ya lo recordarán, no condenó jamás después de la mortandad que produjo la organización terrorista el 7 de octubre del 23. Lo hizo 15 días después. Y después de que le llamaran para rogarle que lo hiciera, tanto Macron como el canciller alemán. Finalmente Sánchez lo hizo, pero lo hizo a regañadientes. Sánchez habla el día que puede y el que no también de genocidio. Y dice, en esa afirmación de genocidas a los israelíes se queda solo. No hay otro líder en Europa que hable así. Por lo tanto, cabe colegir que es un antisemita. ¿Qué entendemos por un antisemita? Pues aquel que actúa con hostilidad, con prejuicio hacia los judíos. ¿Puede decirse eso de Sánchez? Hombre, cuando resulta que alude a que España no tiene bombas nucleares para parar la guerra en Gaza, está diciendo por pasiva que tal vez si las tuviéramos las utilizaríamos, o por lo menos él. No hace falta decir que se puede estar en contra de lo que hace Netanyahu, pero desde luego no se puede involucrar a los israelíes como país ni a un pobre equipo ciclista. Pedro Sánchez se ha convertido en el principal agitador de la cultura de odio contra el pueblo israelí, el antisemitismo. Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. El presidente del gobierno fue quien alentó a los radicales pro-palestinos para que reventaran la última etapa de la Vuelta a España. España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. Ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Así que vivan los derechos humanos y viva el pueblo español. Habló de respeto y reconocimiento a los deportistas. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas. Excepto a los competidores israelíes. El presidente del gobierno pide ahora que Israel no participe en ninguna competición deportiva. Ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Sánchez habló de movilizaciones pacíficas, algo que contrasta con las declaraciones del ministro del Interior, que habla de 22 agentes heridos. El rápido restablecimiento de los 22 agentes de la Policía Nacional que ayer resultaron heridos. Eso es lo más importante. Recordemos que el presidente ya hizo gala de su rol como provocador de discursos antisemitas días antes, cuando lamentó no tener armas nucleares para evitar lo que calificó de genocidio de Israel en Gaza. Como un genocidio. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo.
Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. El diario británico The Telegraph asegura que ni siquiera el presidente más loco de Estados Unidos ha fantaseado, al menos hasta ahora, con bombardear otra democracia liberal. Y añaden, hay que parar este desquicio. Y siguiendo con la misma línea del gobierno, Radio Televisión Española propondrá retirar a España de Eurovisión si Israel participa. Y atención a esta información que publica hoy el diario The Objective. El Tribunal Supremo estaría avanzando en la investigación del caso Koldo y ya habría indicios suficientes para imputar al Partido Socialista por financiación ilegal. Según esa investigación, varios de los implicados habrían desviado fondo al partido de Pedro Sánchez a través de donaciones. En esta investigación sería clave el material recabado a las distintas constructoras, además de los gastos de Ábalos y de Santos Cerdán. El Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. Según The Objective, el magistrado Leopoldo Puente apunta al presunto desvío de fondos hacia el partido en forma de donaciones realizadas por los implicados en la trama. Unos fondos que, según el magistrado, procederían de comisiones ilegales, lo que aumenta las sospechas de financiación ilegal. En la investigación está siendo clave tanto el material incautado en los registros de varias constructoras como los gastos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este mismo lunes hemos conocido que el PSOE llegó a abonar a Koldo García cerca de 24.000 euros en gastos en 5 años. Los investigadores ponen el foco en el material incautado en la sede de Levantina, la constructora de Pepe Ruz más beneficiada por transportes. Ruz, por cierto, es un hombre clave para los agentes por sus relaciones directas con Ábalos, Koldo y Cerdán. Levantina no es la única empresa señalada. También lo está Servinavar, la empresa de Anchón Alonso de la que Cerdán poseía el 45% de las participaciones. Esta sociedad resultó adjudicataria de las obras de los túneles de Velate por 76 millones de euros. Este lunes, Anticorrupción ha concluido que esta adjudicación vinculada al exsecretario de Organización de los Socialistas debió ser anulada. Obras Públicas y Regadíos y Acciona son otras de las mercantiles salpicadas por la trama. La UCO localizó en sus sedes documentos en los que aparecía el nombre de Ábalos. La documentación en manos de Leopoldo Puente demuestra que las supuestas mordidas no solo se blanqueaban mediante donaciones, sino también a través de los gastos que José Luis Ábalos presentaba al PSOE. La tranquilidad en Moncloa comienza a desvanecerse. La UCO sigue sin localizar los fondos en el extranjero, pero los investigadores manejan gran cantidad de pruebas documentales y grabaciones que demuestran cómo se habría articulado el cobro de sobornos y de favores públicos. Y el instructor del caso Koldo tiene previsto no eternizar la gestión de lo que tiene como instructor y que toca a José Luis Ábalos, y pretende que el juicio se pueda producir durante el otoño. Leopoldo Puente quiere dividir el procedimiento e incoar una pieza separada para enjuiciar los primeros hechos aparecidos de esta trama corrupta integrada por el exministro de Transportes. En otro plano, además, la investigación sobre el llamado caso Hidrocarburos, que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, podría traducirse en una nueva imputación contra el exministro socialista José Luis Ábalos. Y el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha frustrado el intento de Santos Cerdán de que se deje de investigar a aforados. Es el caso también del ministro Ángel Víctor Torres, al que Santos Cerdán pidió apartar de las investigaciones. La defensa del socialista apuntaba para ello a la inmunidad de los aforados e incidía en que el Supremo debía recabar una autorización al Congreso o al Senado para poder investigarles. La respuesta de Puente ha sido contundente. Dice que para solicitar esa autorización primero deben existir indicios previos, es decir, una investigación, y acusa, ojo, a Cerdán de actuar de paladín de derechos de terceros. David Sánchez, el hermano músico del presidente del gobierno, podría haber estado viviendo durante varios meses en la Moncloa junto a su esposa, la japonesa Kaori Matsumoto, mientras que aseguraba estar viviendo en Portugal y ser residente fiscal portugués. El hermano del líder socialista, como les hemos dicho antes, y su esposa podrían haber estado disfrutando de las comodidades del Palacio de la Moncloa que pagamos ustedes y nosotros, el erario público en definitiva. Hoy, por cierto, las andanzas de
el hermano músico de Sánchez podrían estar a punto de concluir, porque en la audiencia de Badajoz se han llevado los trabajos de discusión de los últimos recursos antes de ser probablemente enviado a sentarse en el banquillo de los acusados. El hermano del presidente, David Sánchez, residió durante meses en la Moncloa mientras fingía vivir en Portugal para pagar menos impuestos. Según el debate, David Sánchez se instaló en la Moncloa junto a su esposa a finales de 2021 y mantenía a la vez una habitación de hotel alquilada en la ciudad portuguesa de Elvas. Esta habitación habría sido utilizada como coartada para justificar una supuesta residencia en Portugal que le permitía tributar bajo un régimen fiscal más favorable. Sin embargo, durante ese mismo periodo disfrutaba de los servicios, la manutención y la seguridad que ofrece la residencia oficial del presidente del gobierno, y todo ello pagado con dinero público. Y mientras que David Sánchez disfrutaba de las comodidades de Moncloa, también recibía su sueldo procedente de la Diputación de Badajoz, un puesto que se encuentra en el punto de mira de la jueza Beatriz Viedma por haberse creado a medida para él. La clave está ahora en determinar si realmente vivía en Portugal o si se trataba simplemente de una estrategia fiscal para tributar fuera de España. Si un juez decidiera investigar, David Sánchez podría enfrentarse a un posible delito de fraude fiscal. Este lunes, la audiencia de Badajoz ha comenzado a analizar los recursos presentados por David Sánchez y el resto de imputados sobre la contratación a dedo del hermano del presidente. Son 4 los magistrados que han comenzado a deliberar. Sin embargo, la decisión final no la conoceremos hasta dentro de unos días. La Fiscalía pide que se archive el caso, mientras que las acusaciones particulares piden 3 años de prisión. Y Alberto González Amador ha recurrido la fianza que el juez impuso la semana pasada a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Esa fianza estaba fijada en unos 150.000 euros que la pareja Ayuso considera que son insuficientes y que deberían ascender a 300.000, que fue la cifra que él puso en un primer momento encima de la mesa. González Amador destaca que jamás ha existido una vulneración de los derechos fundamentales tan intensa, tan lesiva y tan significativa contra un ciudadano, y considera que es continua y actualizada diariamente con la intensidad propia, dice, del relato político que persigue desde su origen. Y en la página de Sociedad, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decretado el cierre definitivo del centro de migrantes que funciona en ese municipio. El consistorio ordena el cese de las instalaciones por no tener la licencia de funcionamiento y por superar la capacidad de acogida prevista. Sin embargo, a pesar de esa decisión, la clausura no va a ser inmediata y se da un plazo de 4 meses al Gobierno central para que pueda realojar a los que se encuentran, a los que residen en ese centro de Pozuelo. Durante ese tiempo se prohíbe, eso sí, que se continúe acogiendo a más y más personas en ese centro de Pozuelo de Alarcón. Bueno, y los incendios que continúan siendo pues un problema. Así es, hoy tenemos una buena noticia, y es que el único que quedaba activo en España, el de Barreiros, ha sido estabilizado desde esta mañana. Ha quemado nada más y nada menos que 80 hectáreas en la localidad de San Xusto de Cabarcos. Llevaba desde el domingo activo. La mala noticia es que deja a 5 brigadistas en un estado muy grave. Todos ellos tienen entre 24 y 29 años y se encuentran ingresados con quemaduras graves de distinta consideración. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, absolutamente a todos, y eso sí, un poco más feliz a los que decidan continuar con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.